Sé que lo que voy a contarte suena absolutamente imposible. Sé que tu mente racional va a querer rechazarlo. Créeme, yo era el más escéptico de todos. Era médico cirujano. Había visto la muerte cientos de veces. Sabía exactamente qué le pasa al cuerpo humano cuando el corazón deja de latir. Y te puedo asegurar, con toda la autoridad de mis 30 años de carrera médica, que lo que me pasó desafía toda explicación científica. Mi nombre es Konstantin Volkov, tengo 58 años y estuve enterrado vivo durante 3 días y 3 noches. Pero eso no es lo más impactante de mi historia. Lo más impactante es lo que viví en esa oscuridad absoluta, 2 metros bajo tierra, cuando comprendí que todo en lo que había creído durante décadas era una mentira. Y lo que escuché, y el mensaje que me dieron para ti, para todos los que están escuchando esto ahora. Durante años después de aquello, intenté convencerme de que fueron alucinaciones, que mi cerebro privado de oxígeno me jugó una mala pasada. Pero ya no puedo seguir mintiéndome. Ya no puedo seguir callando, porque lo que experimenté en esa tumba cambió cada fibra de mi ser. Y si hay aunque sea una posibilidad de que mi testimonio salve, aunque sea una vida, aunque sea un alma, tengo que contarlo. Necesito contarlo, antes de que sea demasiado tarde. Han pasado 4 años desde que me desenterraron. 4 años desde que regresé de lo que todos pensaron que era mi muerte definitiva. Y cada noche, cuando cierro los ojos, vuelvo a ese ataúd. Vuelvo a sentir esa oscuridad aplastante. Vuelvo a escuchar esa voz que me partió el alma en 1000 pedazos. Pero también vuelvo a sentir esa paz inexplicable que me invadió cuando finalmente me rendí. Cuando finalmente admití que había estado equivocado toda mi vida. Voy a ser completamente honesto contigo. Esto no va a ser fácil de escuchar. Van a haber momentos en esta historia donde vas a querer dejar de escuchar, donde vas a pensar que estoy loco, que esto es imposible, que nada de esto tiene sentido. Pero te pido, te suplico que te quedes hasta el final. Porque el mensaje que traigo no es mío, yo soy solo el mensajero y necesitas escucharlo. Pero antes de llegar a esa noche terrible, a ese momento en que todo cambió, necesito contarte quién era yo. Porque para entender el milagro, primero tienes que conocer al monstruo. Nací en Rusia en 1966, en plena Unión Soviética. Mi padre era ingeniero, mi madre era profesora de física. Ambos eran ateos militantes, como la mayoría de la gente en ese tiempo. En mi casa, hablar de Dios era como hablar de cuentos de hadas. Peor aún, era hablar de debilidad mental. Mi padre siempre decía que la religión era para gente ignorante que no podía enfrentar la realidad de que somos polvo y al polvo volveremos. Y yo le creí. Desde niño absorbí esa filosofía como una esponja. Fui un estudiante brillante. La medicina me fascinaba porque era pura ciencia, pura lógica, pura evidencia. Entré a la Facultad de Medicina a los 17 años y me gradué con honores. Me especialicé en cirugía cardiovascular. Era bueno, muy bueno. Podía tener el corazón de una persona literalmente en mis manos y devolverlo a la vida. Eso me hacía sentir poderoso, me hacía sentir como un dios. Y sí, lo admito, había algo de arrogancia en eso. Yo no necesitaba ningún dios. Yo era el que salvaba vidas. Yo era el que decidía quién vivía y quién moría en esa mesa de operaciones. Cuando tenía 28 años conocí a Irina. Era enfermera en el hospital donde trabajaba. Era hermosa, inteligente, dedicada. Nos enamoramos rápidamente. Nos casamos 6 meses después. Todo era perfecto, excepto por una cosa que yo consideraba insignificante en ese momento. Ella era creyente. No profundamente religiosa, pero creía en Dios. Iba a la iglesia de vez en cuando, rezaba antes de dormir. Al principio me parecía tierno, incluso un poco infantil.
pero con los años se convirtió en una fuente constante de fricción entre nosotros. Yo me burlaba de su fe, no con crueldad, o eso pensaba yo, sino con esa condescendencia típica del intelectual que cree tener todas las respuestas. Le decía: Irina, amor, tú eres una mujer educada. ¿Cómo puedes creer en un ser mágico invisible que controla el universo? Te quedó un residuo de tu educación infantil, eso es todo. Ella no discutía mucho, solo me miraba con esos ojos tristes y me decía: algún día lo entenderás, Konstantin, algún día. Y yo me reía. Tuvimos 2 hijos, un varón y una niña, Alexei y Natasha. Irina quería bautizarlos. Yo me negué rotundamente. No voy a someter a mis hijos a rituales supersticiosos, le dije. Fue una de nuestras peores peleas. Al final, ella lo hizo a escondidas. Los llevó a una iglesia ortodoxa cuando yo estaba de viaje en un congreso médico. Cuando me enteré, estuve furioso durante semanas, pero eventualmente lo dejé pasar. Pensé que era inofensivo, que cuando crecieran, ellos mismos verían que todo eso era un cuento. Los años pasaron. Mi carrera despegó. Me convertí en jefe de cirugía cardiovascular en el hospital más prestigioso de Moscú. Publicaba papers, daba conferencias internacionales, ganaba premios. El dinero llegaba. Nos mudamos a un apartamento enorme en el centro de la ciudad. Teníamos 2 autos importados, vacacionábamos en Europa, por fuera éramos la familia perfecta, por dentro estábamos rotos, porque yo era un adicto al trabajo, operaba 12, 14 horas al día. Llegaba a casa cuando mis hijos ya estaban dormidos. Los fines de semana prefería quedarme en el hospital revisando casos. La verdad es que mi trabajo era mi Dios, era lo único que me llenaba. Cuando tenía un bisturí en la mano, cuando abría un pecho y veía ese corazón latiendo, ahí me sentía vivo, ahí me sentía importante. Mi familia era secundaria, eran accesorios en la vida del gran doctor Konstantin Volkov. Irina sufría en silencio. Intentó hablar conmigo muchas veces. Los niños te necesitan, me decía, yo te necesito, pero yo siempre tenía una excusa. Estoy salvando vidas, Irina. ¿Eso no es importante? ¿Prefieres que deje morir a la gente para jugar con los niños? Qué equivocado estaba, qué ciego estaba. Estaba tan obsesionado con salvar cuerpos que estaba matando mi propia alma y la de mi familia. Mis hijos crecieron sin mí. Alexei se volvió rebelde, problemático. Natasha se volvió distante, fría. Apenas me hablaban. Y cuando Irina me decía que necesitaban atención, que necesitaban a su padre, yo simplemente me encogía de hombros. Son adolescentes, decía. Ya se les pasará. Nunca se me ocurrió que el problema era yo. Y luego estaban mis pacientes. No me malentiendas, yo era un excelente cirujano, técnicamente impecable, pero carecía de compasión. Cuando alguien moría en mi mesa, yo simplemente pasaba al siguiente caso. Son estadísticas, le decía a mi equipo. No podemos salvarlos a todos. Cuando familiares me preguntaban si su ser querido estaba con Dios, yo los miraba con desdén y les decía: su ser querido está muerto, dejó de existir. Lo siento, pero así funciona la biología. Puedo ver ahora el dolor que causaba con esas palabras, pero en ese momento sentía que estaba siendo honesto, que estaba siendo científico, que estaba siendo realista. Había un caso en particular que recuerdo vívidamente. Una mujer de 40 y tantos años con un problema cardíaco congénito. Necesitaba una cirugía compleja. Sus probabilidades no eran buenas, tal vez 50-50. Antes de la operación, ella me tomó la mano y me dijo: «Doctor, yo sé que usted no cree en Dios, pero yo sí. Y yo sé que Dios va a guiar sus manos en esa sala de operaciones». Retiré mi mano bruscamente. «Señora», le dije con frialdad,
Si quiere sobrevivir, va a ser gracias a mis años de estudio y experiencia, no gracias a ningún ser imaginario. Ahora prepárese para la cirugía. Ella murió en la mesa, y cuando su esposo, un hombre destrozado, me preguntó qué había salido mal, le di una explicación técnica fría y distante. Él empezó a llorar y me dijo, pero ella oraba todos los días, ella tenía fe. Y yo, con una crueldad que ahora me avergüenza profundamente, le respondí, entonces su Dios la abandonó, ¿no? O tal vez nunca existió. El hombre se fue llorando. Yo regresé a mi oficina a revisar el siguiente caso. Esa era mi vida. Esa era mi filosofía. Yo era el centro del universo. Yo era mi propio Dios. Y cualquiera que pensara diferente era, en mi opinión, un tonto. Pero Irina nunca dejó de orar por mí. Lo sé ahora. Ella me lo dijo después. Durante 20 años de matrimonio, ella oró todas las noches para que yo conociera a Dios, para que mi corazón se ablandara, para que mis ojos se abrieran. Y yo, todas esas noches, me burlaba de ella. ¿Sigues hablando con tu amigo imaginario?, le decía cuando la veía arrodillada junto a la cama. Ella solo sonreía con tristeza y seguía orando. Mis colegas me admiraban. Era el mejor en mi campo. Pacientes de toda Rusia venían a verme. Tenía una lista de espera de 6 meses. Daba entrevistas en televisión. Escribí un libro sobre técnicas quirúrgicas avanzadas que se usaba en universidades. Era, por todos los estándares externos, un éxito rotundo. Pero por dentro estaba vacío. Completamente vacío, y ni siquiera lo sabía. Hubo señales. Claro que hubo señales, pero yo las ignoré todas. Unos meses antes de aquella noche terrible, empecé a tener sueños extraños, sueños donde estaba atrapado en lugares oscuros, sin salida, sueños donde alguien me llamaba por mi nombre, pero cuando me daba vuelta no había nadie. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Le resté importancia. Estrés laboral, me decía. Necesito unas vacaciones. Pero nunca las tomaba. Irina me dijo en una ocasión, tal vez 2 meses antes del incidente, Konstantin, tuve un sueño muy vívido anoche. Soñé que estabas en un lugar oscuro, enterrado, y yo te estaba buscando desesperadamente. Me asusté mucho. Yo me reí. Eso es porque ves mucha televisión dramática, le dije. O tal vez comiste algo pesado antes de dormir. Ella no se rió. Me miró con una intensidad que nunca había visto antes y me dijo, Konstantin, Dios me está mostrando algo. Por favor, reconcíliate con él antes de que sea tarde. Me enojé. Ya basta con eso, Irina. No voy a empezar a creer en fantasías a mi edad. Déjalo ya. Ella se calló, pero vi lágrimas en sus ojos. También hubo un incidente extraño en el hospital. Estaba revisando radiografías cuando de repente las luces de mi oficina parpadearon. Luego se apagaron por completo. Todo el piso quedó a oscuras. Solo duró unos segundos, pero sentí un frío extraño, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Cuando las luces volvieron, el técnico de mantenimiento me dijo que no había problema eléctrico alguno, que no entendía qué había pasado. Yo simplemente asumo que fue una falla menor y seguí con mi día. Pero el incidente más perturbador ocurrió una semana antes. Estaba operando a un paciente, una cirugía rutinaria de bypass. Todo iba bien. Y de repente sentí como si alguien me hubiera puesto una mano en el hombro. Pesada, firme. Miré hacia atrás, pero no había nadie cerca de mí. Mi equipo estaba en sus posiciones habituales. Nadie me había tocado. Sacudí la cabeza, pensando que era fatiga. Pero esa sensación no se fue. Durante el resto de la cirugía, sentí como si hubiera alguien de pie, justo detrás de mí, observándome. Fue inquietante. Cuando terminé, le pregunté a las enfermeras si habían visto algo extraño. Me miraron como si estuviera loco. Decidí no volver a mencionarlo. Ahora entiendo que eran advertencias.
todas ellas. Pero yo estaba tan ciego, tan sordo espiritualmente, que las ignoré todas. Y entonces llegó el 18 de marzo de 2021. El día que cambió todo. El día que morí. Era un martes. Recuerdo cada detalle de esa mañana con una claridad cristalina. Me levanté temprano, como siempre. Irina había preparado café. Yo apenas la saludé. Tomé mi café de pie, revisando mi teléfono, viendo mis casos del día. Tenía 4 cirugías programadas. Iba a ser un día largo. Ella intentó hablar conmigo. Constantín, ¿puedes venir a cenar esta noche? Natasha viene de visita. Hace meses que no la ves. Yo ni siquiera levanté la vista del teléfono. No sé a qué hora voy a terminar. No me esperes. Ella suspiró. Cuando salí por la puerta, ella me dijo, «Te amo». Yo no respondí. Simplemente cerré la puerta detrás de mí. Llegué al hospital a las 7 de la mañana. Mi primera cirugía era a las 8, todo rutinario, un reemplazo de válvula aórtica. Lo había hecho cientos de veces. Entré al quirófano sintiéndome como siempre, confiado, en control, invencible. La cirugía comenzó sin problemas. Mi equipo era eficiente. Yo estaba en mi elemento. Abrí el pecho del paciente. Conecté la máquina de bypass cardiopulmonar. Detuve el corazón. Comencé a trabajar en la válvula. Mis manos se movían con precisión milimétrica. Todo perfecto. Y entonces, sin advertencia, sentí un dolor agudo, penetrante, que comenzó en mi pecho y se irradió hacia mi brazo izquierdo. Mi visión se nubló. Las luces del quirófano se volvieron demasiado brillantes, casi cegadoras. Escuché un zumbido en mis oídos. Mi primera reacción fue de negación absoluta. No, pensé, esto no me puede estar pasando a mí. Intenté seguir operando. Intenté ignorarlo, pero el dolor se intensificó. Sentí como si un elefante se hubiera sentado sobre mi pecho. No podía respirar. El bisturí se me cayó de la mano. Escuché gritos a mi alrededor. «¡Doctor Volkov! ¡Doctor Volkov!». Pero sus voces sonaban lejanas, como si estuvieran bajo el agua. Caí de rodillas. Lo último que recuerdo es ver el monitor cardíaco del paciente. Su corazón estaba detenido, en mis manos, y ahora yo también me estaba muriendo. La ironía era casi cómica. El gran cirujano cardíaco, teniendo un ataque cardíaco masivo mientras operaba un corazón. Y luego todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasó. Después me enteré de que fueron 45 minutos de reanimación. 45 minutos de mi equipo intentando salvarme mientras otro equipo salvaba a mi paciente. Usaron desfibrilador, adrenalina, compresiones. Nada funcionaba. Mi corazón no respondía. Finalmente, el director del hospital tomó la decisión. Hora de muerte. 9:42 de la mañana. Me declararon muerto. Llamaron a Irina. Ella llegó al hospital gritando, llorando. Pidió ver mi cuerpo. La dejaron entrar a la sala donde me habían puesto. Me dijo después que mi cara estaba gris, mis labios azules. Me tocó la mejilla. Estaba fría como el hielo. Se arrodilló junto a la camilla y oró. Oró y oró y oró. Pero yo no regresé. Los médicos le explicaron que había sido un aneurisma cerebral combinado con un infarto masivo. Fue instantáneo, le dijeron, mintiendo para consolarla. No sufrió, pero yo sí había sufrido. Simplemente ellos no lo sabían todavía. Llamaron a mis hijos. Alexei llegó primero con su novia. Natasha llegó horas después desde San Petersburgo. Ambos lloraron. A pesar de todo, de mi ausencia, de mi frialdad, ellos me querían, y yo nunca se los había demostrado. Hicieron el velorio 2 días después, un ataúd de caoba, el mejor que se podía comprar. Me vistieron con mi mejor traje, cientos de personas vinieron, colegas, pacientes, estudiantes. Todos hablaban del gran doctor Volkov, del genio, del salvador de vidas. Si tan solo supieran. Irina estaba destrozada, mis hijos también, pero siguieron adelante con el funeral.
El sacerdote ortodoxo que Irina había invitado dio un discurso sobre el alma y la vida eterna. Si yo hubiera estado consciente me habría burlado, pero no estaba, o eso pensaban ellos. Me enterraron el 20 de marzo, 2 días después de mi muerte declarada, en el panteón familiar, en un cementerio a las afueras de Moscú. Bajaron mi ataúd con cuerdas. Irina arrojó una rosa roja sobre la tapa. Alexei y Natasha arrojaron tierra. El sacerdote dijo las últimas palabras, y luego los sepultureros comenzaron a echar paladas de tierra sobre mi ataúd. Hora tras hora, la tierra cayó. El sonido sordo de la tierra golpeando la madera. Luego el silencio absoluto de estar 2 metros bajo tierra, en la oscuridad total, solo. Y ahí es donde comienza la verdadera historia. Antes de contarte lo que pasó en esa tumba, lo que viví, lo que escuché, necesito pedirte algo importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que hay algo más allá de lo que vemos, te pido que apoyes este canal. Suscribiéndote permites que más testimonios como el mío lleguen a las personas que necesitan escucharlos. Hay millones de personas buscando respuestas, buscando una señal de que Dios existe. Y tu suscripción hace posible que estos mensajes lleguen a ellos. Solo tienes que darle al botón de suscribirse si aún no lo has hecho. Ahora sí, te cuento lo que pasó en esa tumba. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente después de que me enterraron. Tal vez horas, tal vez un día completo. El tiempo no existía ahí abajo, pero en algún momento desperté. Y nunca olvidaré ese momento, nunca. Abrí los ojos y vi oscuridad, oscuridad absoluta, el tipo de oscuridad que nunca había experimentado antes, tan densa que parecía sólida. Intenté moverme y mi cabeza golpeó algo duro, madera. Extendí mis manos hacia los lados y toqué paredes de madera a centímetros de mi cuerpo. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Mi respiración se aceleró. Estoy en un ataúd, pensé. Estoy en un ataúd y estoy despierto. El pánico que sentí en ese momento no tiene palabras. Es un terror primordial, animal, que desarma toda lógica, toda razón. Empecé a gritar, grité con toda la fuerza de mis pulmones. Empujé la tapa del ataúd, golpeé, arañé. Mis uñas se clavaban en la madera. Sentí cómo se rompían, cómo sangraban, pero la madera no cedía. Y arriba de la madera lo sabía, había 2 metros de tierra compactada. Estoy enterrado vivo, pensé. Estoy enterrado vivo y nadie puede escucharme. Grité hasta que mi voz se quebró. Golpeé hasta que mis nudillos sangraron. Empujé hasta que mis brazos no pudieron más. Y luego me quedé quieto, jadeando, llorando en la oscuridad. Intenté calmarme, intenté pensar, soy médico, sé cuánto oxígeno hay en un ataúd sellado, sé cuánto tiempo puede sobrevivir una persona, y las matemáticas eran brutales. Tal vez tenía unas horas, tal vez menos. Empecé a respirar lentamente, tratando de conservar el oxígeno, pero era inútil. El pánico volvía en oleadas, y con el pánico, la hiperventilación. Sentía que me estaba asfixiando. El aire se sentía pesado, espeso, y entonces, en medio de ese terror, algo extraño comenzó a pasar. Empecé a ver cosas, no con mis ojos físicos, porque en esa oscuridad no había nada que ver, pero las veía en mi mente, tan claras como si estuvieran proyectadas en una pantalla frente a mí. Vi mi vida, toda ella, desde mi infancia hasta ese momento. Pero no era como esos clichés que dicen que tu vida pasa frente a tus ojos antes de morir. Era diferente. Era como si alguien más estuviera reproduciendo mi vida, seleccionando momentos específicos, y no eran los momentos que yo habría elegido. Vi el día en que me burlé de mi esposa por orar, vi su cara, el dolor en sus ojos, y sentí por primera vez ese dolor como si fuera mío. Era insoportable. Vi el día en que le dije a aquel esposo que su Dios lo había abandonado. Vi cómo mis palabras lo destrozaron, cómo le quité toda esperanza, y sentí su desesperación como si fuera mía.
Vi todas las veces que mis hijos intentaron acercarse a mí y yo los rechacé. Vi cómo Alexei me esperaba despierto cuando yo llegaba tarde, solo para decirme buenas noches, y cómo yo simplemente pasaba de largo a mi habitación. Vi cómo Natasha preparó un dibujo para mí en la escuela y cómo yo lo tiré a la basura sin mirarlo. «Estoy ocupado», le había dicho. Vi su carita de niña de 8 años conteniendo las lágrimas, y cada uno de esos momentos me dolía físicamente, como si alguien estuviera clavándome cuchillos en el corazón, uno tras otro, sin parar. Pero luego vinieron momentos que yo ni siquiera recordaba. Vi a una paciente anciana a la que le había dicho que su cáncer era terminal. Le di 3 meses de vida. Ella me preguntó si había alguna esperanza. Yo le respondí con frialdad: «Señora, la muerte es parte de la vida, acéptelo». Vi cómo ella salió de mi consultorio, se sentó en un banco del hospital y lloró durante 2 horas, sola, desesperada, y yo nunca lo supe, nunca me importó. Vi a un joven médico que era mi residente. Lo humillé frente a todo el equipo quirúrgico por un error menor, lo llamé incompetente. Vi cómo esa noche él fue a su apartamento y consideró dejar la medicina. Consideró quitarse la vida. Nunca lo supe, nunca le pregunté cómo estaba. Vi a Irina, sola en nuestra cama, noche tras noche, llorando en silencio mientras yo trabajaba hasta tarde. Vi cómo ella oraba por mí, a pesar de todo, cómo pedía que yo cambiara, cómo suplicaba que yo la amara otra vez, y yo nunca le di esa satisfacción. Era como si alguien me estuviera mostrando el verdadero costo de mi egoísmo, el verdadero daño que había causado, y era devastador. Empecé a llorar. Llorar de verdad, como no había llorado desde que era niño. «Lo siento», decía en voz alta en esa oscuridad. «Lo siento mucho. Por favor, perdónenme». Pero no había nadie ahí para escuchar mis disculpas, o eso pensaba, porque entonces escuché una voz. No era una voz física, no venía de ninguna dirección específica, pero la escuché tan claramente como si alguien estuviera hablándome al oído. Era una voz profunda, pero no amenazante. Era firme, pero no cruel, y me dijo: «Konstantin». Me quedé paralizado. Mi nombre. Había dicho mi nombre. «¿Quién? ¿Quién está ahí?», susurré. «Yo soy», respondió la voz. «Yo soy el que tú negaste toda tu vida. Yo soy el que tu esposa suplicó que conocieras. Yo soy el que ignoraste hasta este momento». El terror que sentí entonces era diferente al terror del ataúd. Este era un terror existencial, un terror que tocaba lo más profundo de mi ser, porque sabía, sin que nadie me lo dijera, que estaba frente a Dios. El Dios que yo había negado durante 58 años. «No puede ser real», dije. «Eres una alucinación. Mi cerebro sin oxígeno. No eres real». «Entonces, ¿por qué tiemblas?», respondió la voz. «¿Por qué tu corazón, que no debería estar latiendo, late ahora con fuerza? Konstantin, tú me conociste siempre, pero elegiste no verme, elegiste no escucharme, elegiste construir tu vida como si yo no existiera». «Si existes», dije con ira, con desesperación, «¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy sufriendo?». «Porque te di 58 años para buscarme», respondió la voz. «Te di una esposa que oraba por ti. Te di señales, te di advertencias, te di oportunidades. Y tú las rechazaste todas. Me rechazaste a mí una y otra vez. Y ahora estás experimentando una fracción del terror de estar separado de mí. Una fracción de lo que sería la eternidad sin mí». «¿Esto es el infierno?», pregunté. «¿Me estás castigando?». «No, Konstantin, esto es misericordia, porque aún estás vivo. Tu cuerpo está en un estado entre la vida y la muerte. Tu corazón late apenas. Tu cerebro tiene actividad mínima. Los médicos te declararon muerto, pero yo no lo he hecho, porque aún tengo un propósito para ti, si eliges aceptarlo». No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Propósito? ¿Qué propósito? Soy un ateo, un escéptico.
Me burlé de ti, lastimé a tu gente. No merezco nada de ti. Tienes razón, no mereces nada, pero mi amor no se basa en lo que mereces, se basa en lo que yo soy, y yo soy amor, pero también soy justo, y necesitas entender ambas cosas. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, sintiéndome completamente quebrado. Quiero que veas la verdad sobre ti, la verdad sobre mí y la verdad sobre lo que viene. ¿Qué verdad? Y entonces, la oscuridad a mi alrededor cambió. Ya no estaba en el ataúd. O tal vez todavía estaba, pero algo más estaba pasando simultáneamente. No puedo explicarlo con palabras terrenales. Era como si mi alma hubiera sido sacada de mi cuerpo y llevada a otro lugar. Vi luz, una luz brillante pero que no lastimaba los ojos. Y en esa luz vi figuras, seres. No puedo describirlos exactamente porque no eran humanos, pero irradiaban algo que solo puedo llamar santidad pura. Y supe, sin que nadie me lo dijera, que eran ángeles. Uno de ellos se acercó a mí. No caminó, simplemente apareció frente a mí. Y cuando habló, no usó palabras, pero entendí todo perfectamente. Konstantin Volkov, dijo, médico, sanador de cuerpos, destructor de almas. Has sido llamado para ver lo que tus ojos terrenales nunca quisieron ver. Extendió algo que parecía una mano y de repente estaba en un lugar diferente. Era un hospital, mi hospital. Vi mi propio cuerpo en una mesa de operaciones. Aquel día, hacía años, cuando aquella mujer había muerto. La mujer que me había dicho que Dios guiaría mis manos. La vi en la mesa, vi cómo su corazón se detenía, vi cómo yo me rendía, cómo declaraba su muerte, y luego vi algo que nunca podría haber visto en vida. Vi su alma, vi cómo salía de su cuerpo, y vi cómo ángeles, seres de luz pura, la recibían, la llevaban hacia arriba, hacia una luz indescriptible. Ella estaba sonriendo, estaba en paz, estaba en casa. Ella no fue abandonada, dijo el ángel, ella fue llamada. Pero tú, en tu arrogancia, le dijiste a su esposo que su Dios no existía. Le quitaste su único consuelo, y ese hombre pasó los siguientes 10 años de su vida en amargura y odio, hasta que finalmente, justo antes de su propia muerte, alguien más le habló del amor de Dios, y él se reconcilió. Pero tú casi le robas su salvación con tus palabras crueles. La escena cambió. Vi otro hospital. Vi un hombre joven en una cama. Tenía cáncer terminal. Solo tenía 26 años. Yo lo había tratado brevemente. Le había dado 6 meses de vida. Él me preguntó si había algo que pudiera hacer. Yo le dije que no, que disfrutara el tiempo que le quedaba, que la medicina no podía hacer más. Y me fui. Vi cómo esa noche ese joven oró. Oró con desesperación. Dios, si existes, necesito saberlo. Necesito una señal, por favor. Y vi cómo, a la mañana siguiente, una capellana del hospital visitó su habitación, y cómo esa capellana le habló del amor de Dios. Cómo le explicó que la vida no termina con la muerte del cuerpo. Cómo le ofreció esperanza eterna. Y ese joven lloró y aceptó a Cristo. Pasó sus últimos meses predicando en su habitación de hospital a otros pacientes, a enfermeras, a cualquiera que lo escuchara. Y cuando murió 6 meses después, murió en paz, murió con esperanza, murió con una sonrisa. Tú pudiste ser ese instrumento, me dijo el ángel. Tú pudiste ofrecerle no solo medicina para el cuerpo, sino esperanza para el alma. Pero elegiste el silencio, elegiste la frialdad. ¿Por qué? Porque no creía, susurré, porque pensaba que era mentira. ¿Y ahora?, preguntó el ángel. No pude responder, las lágrimas caían de mi rostro, o tal vez no era mi rostro físico, no sé, pero sentía cada lágrima como si fuera fuego. La escena volvió a cambiar. Esta vez estaba en mi propia casa. Vi a Irina años atrás, cuando nuestro matrimonio era joven. La vi sonriendo
llena de vida, llena de amor. Y luego vi cómo, año tras año, esa luz se iba apagando. Vi cómo mis palabras duras, mi indiferencia, mi frialdad, la iban matando lentamente. Vi cómo ella lloraba en secreto, cómo oraba por mí hasta quedarse dormida de rodillas, cómo suplicaba que yo cambiara. Ella te amó con el amor de Dios, dijo el ángel, un amor que no se rinde, un amor que persevera, y tú lo despreciaste, la trataste como un accesorio, nunca viste el tesoro que tenías. Pero ella nunca dejó de orar, nunca dejó de creer que Dios podía alcanzarte, y por eso estás aquí ahora, por sus oraciones, por su fe inquebrantable. No lo sabía, dije. No entendía, porque no querías entender, porque estabas ciego por tu propio orgullo. Y entonces me mostraron algo que me rompió completamente. Me mostraron mi funeral. Vi a mi familia llorando. Vi a Irina destrozada. Vi a mis hijos abrazándola, tratando de consolarla. Y escuché lo que estaban diciendo. Mamá, papá está en paz ahora, decía Natasha. Y escuché a Irina responder entre sollozos, no lo sé, mi amor, no lo sé. Él nunca aceptó al Señor. Oré durante 20 años, pero él nunca se rindió. Y ahora es demasiado tarde. La vi colapsar en los brazos de mis hijos, llorando de una manera que nunca había visto. Era un llanto de dolor profundo, pero también de algo más. Era un llanto de derrota espiritual. Ella había peleado por mi alma durante 20 años y creía que había perdido. No, grité. No, Irina, no llores. Estoy aquí. Estoy escuchando, lo entiendo ahora. Pero ella no podía escucharme, porque yo estaba en otra dimensión, en algún lugar entre la vida y la muerte. ¿Quieres regresar?, preguntó el ángel. Sí, dije inmediatamente. Sí, por favor, déjenme regresar. Déjenme decirle que lo siento, déjenme cambiar, déjenme arreglar todo lo que rompí. ¿Y qué harás si regresas?, preguntó el ángel. ¿Volverás a tu vida anterior? ¿A tu orgullo? ¿A tu egoísmo? No, dije con desesperación. No, lo prometo, serviré a Dios, contaré lo que vi, cambiaré todo. Por favor, solo déjenme regresar. El ángel me miró en silencio por lo que pareció una eternidad. Luego dijo, esa decisión no es mía, es de él. Y de repente, la luz se intensificó. Se volvió tan brillante que debería haber sido cegadora, pero no lo era. Y en esa luz sentí una presencia, la misma presencia cuya voz había escuchado antes. Constantín, dijo la voz, y en esa palabra había tanto amor que me partió en 1000 pedazos. Pero también había justicia, una justicia perfecta que me aterraba. Señor, dije, y fue la primera vez en mi vida que usé esa palabra con reverencia genuina. Señor, por favor, perdóname. Estaba equivocado, sobre todo, sobre ti, sobre la vida, sobre lo que importa. Por favor, dame otra oportunidad. Te serviré, te lo prometo. Tus promesas son viento sin mis fuerzas detrás de ellas, respondió la voz. Pero veo tu corazón, y veo que finalmente, después de 58 años, estás dispuesto a rendirte. No porque tengas todas las respuestas, sino porque finalmente entiendes que nunca las tuviste. Sí, dije, sí, me rindo, completamente. Entonces regresarás, dijo la voz. Pero no será fácil. Regresarás a esa tumba y pasarás 3 días ahí, como mi hijo pasó 3 días en la tumba antes de resucitar, y en esos 3 días aprenderás lo que significa confiar completamente en mí, sin salida, sin plan de respaldo. Solo fe pura. ¿Aceptas? Sí, dije sin dudar, acepto. Y cuando salgas de esa tumba, hablarás, contarás lo que viste, lo que viviste, y muchos no te creerán. Te llamarán loco, perderás tu reputación, tu prestigio, tu carrera como la conoces. ¿Aceptas? Sí, dije, nada de eso importa ahora, solo quiero servirte. Entonces ve, dijo la voz, y recuerda, yo estaré contigo, siempre, incluso en la oscuridad. Y en un instante estaba de vuelta en el ataúd.
La oscuridad absoluta me recibió como un golpe físico, el aire pesado, el espacio claustrofóbico, pero algo había cambiado. Ya no estaba solo, podía sentir una presencia reconfortante, y aunque no podía verla, sabía que estaba ahí conmigo. Está bien, susurré en la oscuridad, está bien, confío en ti, y me quedé quieto. Ya no golpeé las paredes, ya no grité, simplemente esperé. Los primeros minutos fueron difíciles. Mi mente racional seguía gritando que iba a morir, que el oxígeno se estaba acabando, que esto era una locura, pero había otra voz, más suave, que decía: espera, confía, yo estoy aquí. El hambre llegó, sed terrible. Mi garganta estaba tan seca que dolía tragar. Mi estómago se retorcía, pero seguí esperando. No sé cómo pasaron las horas o los días, no había manera de saber. La oscuridad era constante, el silencio era absoluto, excepto por una cosa: oraciones. Por primera vez en mi vida oré, no con palabras elaboradas, no con teología compleja, solo hablé. Hablé con Dios como hablarías con alguien sentado a tu lado. Le conté todo: mis miedos, mis arrepentimientos, mis esperanzas, y Él escuchó, no con palabras audibles, pero sentía su presencia, sentía su paz, una paz que no tenía sentido lógico en ese lugar terrible, pero estaba ahí. Oré por Irina, le pedí a Dios que la consolara, que le mostrara que sus oraciones no habían sido en vano. Oré por mis hijos, por todos los años perdidos, por todas las palabras no dichas. Oré por mis pacientes, por todos aquellos a quienes había herido con mi frialdad. Y en algún momento, mientras oraba, me quedé dormido, o tal vez perdí la conciencia, no estoy seguro. Cuando desperté, o cuando volví a estar consciente, sentí algo diferente, una urgencia, una sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Y entonces lo escuché, un sonido. El primer sonido que no venía de mí en días. Era débil, lejano, pero estaba ahí. Palas. Alguien estaba cavando. Al principio pensé que era mi imaginación, otra alucinación, pero el sonido se hizo más fuerte, más cerca, tierra siendo removida. Empecé a golpear la tapa del ataúd con las pocas fuerzas que me quedaban. Golpeé y grité. Mi voz era apenas un susurro quebrado, pero grité. Y entonces escuché voces, voces humanas, gritos de sorpresa. «¡Hay algo aquí! ¡Hay movimiento!». Las palas se movieron más rápido, más tierra removida. Y de repente, luz. Luz del día penetrando a través de grietas en la tapa del ataúd. La luz más hermosa que había visto en mi vida. La tapa se abrió. Manos me agarraron, me sacaron, me pusieron sobre la tierra. Y vi caras mirándome con asombro absoluto. Vi a Irina. Su rostro estaba manchado de lágrimas y tierra. Me miraba como si estuviera viendo un fantasma. «Constantín», susurró. «Constantín, ¿eres tú? ¿De verdad eres tú?». Intenté hablar, pero mi voz no funcionaba. Solo pude asentir. Y ella me abrazó. Me abrazó tan fuerte que dolió, pero era el dolor más hermoso que había sentido. Me llevaron de emergencia al hospital, el mismo hospital donde había trabajado durante décadas. Mis antiguos colegas me miraban con una mezcla de asombro científico y miedo supersticioso. Me hicieron todas las pruebas imaginables: escaneos cerebrales, análisis de sangre, electrocardiogramas. Los resultados eran imposibles. Técnicamente debería estar muerto. Mi cerebro había estado sin oxígeno durante demasiado tiempo. Mi corazón había estado detenido, pero ahí estaba, vivo, despierto, consciente. «Es un milagro», dijo uno de los doctores. «No hay otra explicación». «No», dije con mi voz quebrada. «Es Dios mostrando que Él existe, que Él tiene poder sobre la vida y la muerte». El doctor me miró incómodo. «Doctor Volkov, es comprensible que esté confundido después de tal trauma». «No estoy confundido», interrumpí.
Estoy más lúcido que nunca en mi vida y tengo un mensaje que necesito compartir. Durante los siguientes días en el hospital, Irina no se separó de mi lado. Le conté todo, cada detalle de lo que había experimentado en esa tumba. Las visiones, la voz, los ángeles, todo. Ella lloró de alegría. 20 años, decía. 20 años orando por este momento. Mis hijos vinieron a visitarme. Alexei estaba escéptico al principio. Papá, tal vez fue falta de oxígeno, alucinaciones. Pero cuando me miró a los ojos, cuando vio algo diferente en mí, su escepticismo empezó a desmoronarse. Natasha simplemente me abrazó y lloró. Te recuperamos, papá. Finalmente te recuperamos. Les pedí perdón. A los tres, les pedí perdón por cada año perdido, por cada palabra dura, por cada momento de frialdad. Y ellos me perdonaron con una gracia que solo podía venir de Dios. Cuando me dieron de alta del hospital, yo era un hombre diferente. Físicamente, todavía estaba débil. Había perdido casi 10 kilos. Mis manos, que una vez habían sostenido instrumentos quirúrgicos con precisión perfecta, temblaban. Pero mi alma estaba viva por primera vez. Renuncié a mi posición en el hospital. Mis colegas pensaron que estaba loco. Constantín, eres el mejor cirujano que tenemos. No puedes simplemente irte. Pero yo sabía que mi llamado había cambiado. Ya no era salvar cuerpos, era salvar almas. Empecé a hablar, primero en pequeñas iglesias, luego en congregaciones más grandes. Conté mi testimonio, conté lo que había visto, lo que había experimentado, y la reacción fue mixta. Algunos me creyeron, lloraron, dijeron que mi historia había cambiado sus vidas. Me escribieron cartas contándome cómo habían vuelto a Dios después de escucharme. Otros me llamaron fraude. Dijeron que era un truco publicitario, que estaba buscando fama. Antiguos colegas publicaron artículos médicos tratando de explicar mi experiencia con ciencia. Síndrome de enclaustramiento, decían. Alucinaciones inducidas por hipoxia. Estado cataléptico mal diagnosticado. Pero yo seguía hablando porque había hecho una promesa y porque sabía la verdad. Y con el tiempo, los frutos empezaron a aparecer. Recibí un mensaje de un hombre que había planeado suicidarse. Había escuchado mi testimonio en YouTube. Dr. Volkov escribió, yo iba a matarme esta noche. Tenía todo planeado, pero escuché su historia y algo en mí cambió. Si Dios lo pudo sacar de una tumba, tal vez puede sacarme a mí de mi oscuridad. Decidí darle una oportunidad. Ese mensaje me hizo llorar durante horas. Una mujer me escribió contándome que era atea, científica, pero que mi testimonio la había hecho cuestionar todo. Empecé a investigar, escribió, y cuanto más investigaba, más veía la evidencia de Dios, no solo en su historia, sino en todo. Acepté a Cristo la semana pasada, y por primera vez en mi vida siento paz. Historias como esas me recordaban por qué estaba haciendo esto, por qué había aceptado el ridículo, la pérdida de reputación, todo, porque almas estaban siendo salvadas. Y eso era lo único que importaba. Mi relación con mi familia se restauró completamente. Irina y yo somos ahora lo que deberíamos haber sido siempre, un equipo. Ella ministra conmigo, cuenta su parte de la historia, cómo oró durante 20 años sin ver resultados, cómo casi perdió la esperanza, pero cómo Dios fue fiel. Alexei dejó su vida de rebeldía, se reconcilió con Dios, ahora está estudiando para ser pastor. Me dice que mi transformación fue lo que finalmente lo convenció de que Dios es real. Natasha sirve en un ministerio para jóvenes. Usa mi historia para mostrarles que nunca es demasiado tarde para cambiar, que Dios puede alcanzar a cualquiera, incluso al escéptico más endurecido. Y yo, con mis manos temblorosas que ya no pueden sostener un bisturí, sostengo una Biblia, y predico, y testifico, y le digo a todo el que me escucha,
Dios es real, el cielo es real, el infierno es real, y tu tiempo para decidir es ahora, no mañana, ahora, porque aprendí de la manera más difícil que mañana no está garantizado. Aprendí que puedes estar vivo un momento y muerto al siguiente, y lo que hagas con el conocimiento de Dios mientras estés vivo determinará tu eternidad. Ahora déjame decirte algo directamente a ti que estás escuchando esto. Sé que hay escépticos entre ustedes. Sé que hay personas pensando, esto es imposible, esto no puede ser real. Créeme, yo era tú. Yo habría descartado esta historia tan rápido. Habría buscado explicaciones científicas. Habría dicho que era una alucinación, un fraude, cualquier cosa menos la verdad. Pero aquí está la cosa. Yo estaba ahí. Yo lo viví. Y ninguna cantidad de explicaciones científicas puede cambiar lo que experimenté. Ninguna teoría puede explicar cómo sobreviví 3 días en un ataúd sellado bajo tierra. Ninguna lógica puede explicar cómo mi corazón volvió a latir después de estar clínicamente muerto durante 45 minutos. La única explicación es Dios. Y si Dios puede hacer eso por mí, puede hacer cualquier cosa por ti. Tal vez estás escuchando esto y estás en un lugar oscuro. Tal vez has perdido la esperanza. Tal vez piensas que Dios te ha abandonado, si es que alguna vez creíste en Él. Déjame decirte algo que aprendí en esa tumba. Dios nunca abandona. Nosotros lo abandonamos a Él. Nosotros nos alejamos, pero Él siempre está ahí, esperando que volvamos. Yo pasé 58 años alejándome de Dios, 58 años construyendo mi vida sobre arena, y cuando esa arena se derrumbó, cuando me encontré literalmente en una tumba, Él estaba ahí, no con condenación, no con un te lo dije, sino con amor, con oferta de redención, con una segunda oportunidad que yo no merecía. Y si Él me dio una segunda oportunidad a mí, que me burlé de Él, que herí a su gente, que viví como si Él no existiera, entonces Él puede darte una segunda oportunidad a ti. No importa lo que hayas hecho, no importa qué tan lejos hayas caído, no importa cuántas veces hayas rechazado su llamado, todavía no es tarde. Mientras sigas respirando, todavía no es tarde. Pero aquí está la advertencia, y es la parte más importante de mi mensaje. No esperes. No esperes a tener tu propia experiencia de tumba. No esperes a estar al borde de la muerte para buscar a Dios. Porque no todos reciben la oportunidad que yo recibí. No todos regresan. Y si mueres sin reconciliarte con tu Creador, esa separación es eterna. Vi destellos de lo que significa estar separado de Dios. En esa tumba, en esa oscuridad, cuando pensé que estaba solo, sentí apenas una fracción de ese terror, y fue suficiente para romperme completamente. No puedo imaginar, no quiero imaginar lo que significa esa separación por la eternidad. Y no quiero que nadie experimente eso. Por eso hablo, por eso cuento mi historia una y otra vez, aunque me llamen loco, aunque me ridiculicen. Porque si aunque sea una persona escucha y decide rendirse a Dios, todo vale la pena. Hoy, 4 años después de mi muerte y resurrección, vivo una vida que nunca imaginé. Ya no tengo el prestigio que tenía, ya no tengo el dinero que tenía, ya no tengo la reputación que tenía, pero tengo algo infinitamente más valioso. Tengo paz, tengo propósito, tengo a mi familia y tengo a Dios. Cada mañana me despierto y le agradezco por otro día. Cada noche me acuesto sabiendo que si no despierto, sé exactamente a dónde voy. Y esa certeza, esa paz, no tiene precio. Irina me dijo algo hermoso hace unos días. Estábamos sentados en nuestro pequeño apartamento, mucho más pequeño que la casa que teníamos antes, y me dijo: Konstantin, yo oré durante 20 años para que Dios te cambiara, y Él lo hizo, pero de una manera que nunca imaginé. Tuvo que llevarte a una tumba para llevarte al cielo. Y tiene razón, a veces Dios tiene que destruir todo lo que construimos sobre cimientos falsos para poder construir algo real, algo eterno.
Mi mensaje para el mundo es simple. Dios existe, Dios ama, Dios salva. Pero también Dios es justo, y la justicia requiere que tomemos una decisión: aceptar su regalo de salvación o rechazarlo. No hay neutralidad en esto. No puedes simplemente ignorarlo y esperar que todo salga bien. La eternidad es demasiado larga para apostar en contra de Dios. Si llegaste hasta aquí, significa que este testimonio tocó algo en ti. Quizás es la confirmación que necesitabas de que Dios existe. Quizás es el empujón que necesitabas para cambiar tu vida. Quizás es simplemente una historia que necesitabas escuchar hoy. Sea lo que sea, te pido 3 cosas. Primero, si este testimonio te impactó, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame si has vivido algo similar, o simplemente dime desde qué país me estás escuchando. Tu comentario es muy valioso para mí porque me ayuda a saber que estos testimonios están llegando a las personas correctas. Cada comentario me recuerda por qué sigo contando esta historia, a pesar del costo personal. Segundo, si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal existe para traer testimonios reales que confirmen que Dios está vivo y activo en el mundo. Tu suscripción permite que más personas encuentren estos mensajes cuando más los necesitan. Hay alguien ahí afuera, tal vez en tu ciudad, tal vez en otro país, que está buscando una señal de que Dios existe. Y tu suscripción puede hacer que este testimonio llegue a esa persona. Tercero, si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Compártelo en WhatsApp, en Facebook, donde sea, porque nunca sabes quién está esperando exactamente este mensaje para cambiar su vida. Tal vez tu amigo que está deprimido, tal vez tu familiar que perdió a alguien y está cuestionando a Dios, tal vez ese compañero de trabajo que es ateo, pero que sientes que está buscando algo más. Comparte este testimonio. Deja que Dios lo use como Él quiera. Y si tú que me escuchas estás pasando por un momento oscuro, si sientes que no hay salida, si piensas que Dios te ha abandonado, escúchame bien, no te rindas. Él me rescató a mí de una tumba literal. Puede rescatarte a ti de tu tumba emocional, espiritual, mental. Lo que sea que estés enfrentando no es más grande que Dios. Solo tienes que hacer lo que yo finalmente hice después de 58 años. Rendirte. Deja de intentar controlar todo. Deja de intentar tener todas las respuestas. Deja de intentar ser tu propio Dios y simplemente di: Dios, si existes, necesito que me lo muestres, necesito tu ayuda, me rindo a ti. Esa oración, esa rendición sincera cambia todo. Lo cambió todo para mí y puede cambiarlo todo para ti. Mi nombre es Konstantin Volkov. Tengo 58 años, estuve muerto durante 2 días, enterrado durante 3, y Dios me dio una segunda oportunidad que no merecía. No desperdicies la tuya. No esperes a estar en una tumba para buscar a Dios. Búscalo ahora, hoy, en este momento, porque mañana no está garantizado, pero la eternidad sí lo está. Y donde la pases depende de lo que hagas con el conocimiento que tienes ahora. Que Dios te bendiga, que abra tus ojos como abrió los míos, y que te encuentre antes de que sea demasiado tarde.